para que nos conectemos luego de haber tenido nuestro devocional personal, hacerlo juntamente con toda la iglesia que se conecta a las 6 en Abrazando las Escrituras y a las 7 en nuestro tiempo de Zoom, que nos conectamos ahí también para conocer la palabra de Dios. También queremos invitarle el próximo viernes, así todos los viernes nos reunimos así, para escudriñar un poco más y examinar un poco más lo que el Señor tiene con nosotros, para seguir edificando a su iglesia. Estamos compartiendo un seminario titulado Curso de Evangelismo, Pescadores de Hombres. Es tanta la necesidad de que hoy en día sea proclamada la palabra de Dios, la palabra del Señor, y Dios en su misericordia quiere usarnos a nosotros para dar testimonio de su nombre. Así que no falten cada viernes a las 7 de la noche aquí para estudiar a profundidad la palabra del Señor. Recordarles que está próximo en el mes de agosto nuestro Congreso Nacional, el día del 1 al 3 de agosto. Así que vayan inscribiéndose, vayan colocando su nombre por ahí, vayan haciendo los depósitos, vayan apartando el cupo, porque vamos a ver la gloria de Dios esos 3 días de agosto. Mire que vamos a iniciar agosto con este gran Congreso Nacional. Y para las damas de este mes de mayo, vamos a tener nuestro tiempo, nuestra conferencia de damas, el día 31 de mayo, así que colóquenlo en sus apuntes. El día sábado 31 de mayo, 4 de la tarde, tenemos nuestra conferencia de las damas, ¿verdad? Entonces nada, dándole gloria a Dios, sigamos en esta misma sintonía, pidiendo delante de Dios a la vida de nuestro pastor, para que el Señor lo siga usando para ministrar su palabra en esta mañana. El Señor se manifieste hoy grandemente a través de su ministro y su palabra. Buenos días. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Y vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique en nuestras vidas de una manera sobrenatural y poderosa. Yo les invito a ponernos en pie. Vamos a cantar una canción, un salmo, una alabanza a nuestro Dios que está en la Escritura con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar con eso para que veamos la gloria de nuestro Padre Celestial. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo ya estaba hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús, la luz verdadera. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo ya Él estaba. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba Él, Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre.
Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo ser. Damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Yo le pido al Dios maravilloso y glorioso que sea Él en esta mañana, a través de mi vida, Espíritu Santo, edificando y formando la iglesia, Padre de los cielos. Así tal y conforme está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 29, Padre de los cielos. Que en este lugar tu palabra sea predicada con más denuedo, Señor. Padre, así hayan amenazas y quejas, incógnitas, malas interpretaciones de tu palabra, pero que tú en esta mañana te glorifiques en este lugar. Tú des tu palabra a cada corazón y a cada vida, y que este lugar al final de la reunión sea lleno de tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada persona, para que cada uno pueda salir a llevar el Evangelio a otras personas, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, buenos días. Vamos a estudiar esta mañana. Vamos a leer juntos Juan capítulo 1 y del versículo 6 al 9 para el estudio de hoy. Comenzamos a estudiar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, versículo a versículo, para poder ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Bueno, es importante porque la semana pasada iniciamos nuestra serie en el Evangelio de Juan y comenzamos con uno de los pasajes más profundos y majestuosos de toda la Escritura. Lo explicaba la semana pasada, que es uno de los pasajes más interesantes de la Biblia, Juan capítulo 1, del versículo 1 a 5. Allí contemplamos la identidad eterna y divina de Jesucristo como el Verbo. Aprendimos que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y vimos que Jesús no fue creado, sino que existía desde la eternidad, plenamente Dios, y con Dios también vimos que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y con Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz, dijimos, resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden apagarla. El Evangelio de Juan es algo supremamente importante para nuestras vidas. Por eso es necesario reflexionar en cómo esta verdad transforma nuestra manera de ver a Cristo, y no solo como un gran maestro, sino como el Dios eterno. El Evangelio de Juan, les decía la semana pasada, que es un evangelio que es escrito con una visión muy espiritual. Juan, les decía la semana pasada que Juan no habla acerca de la genealogía de Jesús ni el cómo hizo su ministerio, sino Juan se centra a hablar de la acción real espiritual de Jesús a todo lo largo del Evangelio. Él nos enseña cómo sanaba enfermos, cómo liberaba oprimidos, cómo hacía un ministerio muy controversial para la humanidad de la época, porque todo el mundo estaba esperando otro tipo de evangelio, otro tipo de rey. Más poderoso es Dios, que
envió a su Hijo y lo envió con un propósito definido. Jesús no venía a ver qué iba a hacer en la tierra. Jesús sabía que venía. Y Jesús sabía que venía a morir por todos nuestros pecados. Jesús no vino a una cosa diferente. Jesús vino a cumplirle al Padre con lo que el Padre prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15. Por eso nosotros tenemos que continuar hoy nuestro estudio del Evangelio de Juan y pasamos de contemplar la gloria eterna del Verbo a ver cómo esa luz fue anunciada en este mundo. ¿Cómo es que llegó esa luz a nuestro corazón? ¿Qué fue todo lo que pasó para que hace más de 2000 años, más de 2025 años, vino un hombre y todavía se sigue hablando de él, no solamente con enseñanzas de la época, sino hoy enseñanzas aplicadas a nuestra vida por el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque Él es el Verbo, Él es la vida, y ese Verbo es actual igual que hace miles de años. Él sigue haciendo lo mismo en nuestras vidas. Juan nos presenta ahora un hombre llamado Juan, no el autor del Evangelio, sino Juan el Bautista, quien vino como un testigo enviado por Dios. Hoy es muy especial que nos demos cuenta que nada de lo que ha pasado para ayudarnos a nosotros a ser salvos fue algo que se organizó la semana pasada o hace 2 años o 3 años porque el Señor se dio cuenta que su pueblo estaba sufriendo. No, Él lo sabe desde el comienzo, desde cuando el hombre cayó en el pecado. Dios comenzó a mirar cómo ayudar al ser humano, cómo sacarlo de esas tinieblas en las que él había decidido caer para llevarlo a vivir en esa luz que viene a través de Cristo, pero que fue enviado un testigo para que todos creyeran por medio del mensaje de él. Juan el Bautista no era el Mesías, nunca dijo que él sería el que iba a transformar el mundo. Esto nos muestra algo profundo, que Dios en su gracia no solo envió a su Hijo como luz del mundo, sino que también preparó un testimonio para señalar esa luz. Él preparó un testimonio para poder sacar adelante toda la gente que estaba en ese momento anhelando experimentar una cosa completamente diferente. El Señor Jesucristo no vino a expresar que Él era un rey. Él vino a expresar que Él era un siervo, que Él venía a servirle a la humanidad, venía a servirle a los hijos que habían caído en el pecado y venía por orden del Padre a sacarlos a la luz verdadera. Y la luz verdadera era Él. Hoy veremos cómo este testimonio sigue siendo vital y veremos cómo Dios llama a un hombre, cómo Dios llama a hombres y mujeres a dar testimonio fiel. Preguntémonos algunas cosas que son importantes en nuestra vida. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a esa luz? Porque el Señor vino a mostrarnos un camino para la salvación. Pero el Señor, una vez que nos salva a cada uno de nosotros, Él sigue un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual en nuestra vida, pero ese crecimiento y desarrollo espiritual en nuestra vida va a ser profundizado cuando usted comienza a hacer que otros también conozcan lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que entender que Jesús no se consideraba superior, Juan no se consideraba superior a Jesús, sino que reconocía su papel, y su papel era dar testimonio de la luz que Jesús representaba.
Es importante que nosotros podamos entender el papel de Juan Bautista. ¿Por qué vamos a enfatizar mucho hoy en el papel de Juan Bautista? Porque el Juan Bautista de hoy, del siglo XXI, del año 2025, el Juan Bautista de este año es usted y yo. ¿Estamos? Usted y yo tenemos que salir a pregonar y anunciar que hay una luz verdadera, que hay una luz que transforma al ser humano, que hay una luz que cambia a los seres, que hay una luz que ilumina más que todo. Y esa luz va a tener muchas cosas que quieren volverla tinieblas, o muchas cosas que las van a querer opacar. Y eso es lo que pasa permanentemente en su vida como luz que Dios ha convertido para el mundo. Son malos ataques que usted como cristiano o que nosotros como cristianos recibimos para apocar la luz que debe brillar en nuestra vida, que todo lo que está pasando alrededor de la humanidad. Porque el enemigo está interesado en que usted no alumbre, que usted no muestre esa luz verdadera. Haga de cuenta que usted compra un bombillo de esos grandes. Usted es un bombillo así de grande, que si usted se da cuenta de eso ilumina mucho. Pero ¿cuál es el trabajo del enemigo? El trabajo del enemigo es que ese bombillo se baje la potencia de la energía que le llega para que alumbre cada vez ¿qué? Menos. Usted tiene un poder entregado por el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo le entregó a usted un poder extraordinario para ser testigo de toda la obra de Cristo aquí en la tierra. Pero el enemigo está interesado en que ese poder cada día sea más ¿qué? Más leve en su corazón. Por eso es que aparecen personas que llevan muchísimos años iluminando y de un momento a otro dejan de alumbrar, dejan de mostrar la gloria de Cristo, dejan de hablar del poder de Dios, dejan de servirle a ese Dios maravilloso y terminan sirviéndole a las tinieblas. Y entonces comienzan ya no el trabajo de hacer que brille Cristo, sino el cómo hacer que Cristo sea apocado en el corazón de la humanidad. Una persona que se retira de la iglesia no sale a hablar bien de la iglesia. Cuando digo la iglesia estamos hablando de cada uno de nosotros y de ese Cristo que llevamos vivo en nuestro interior. Comenzamos a hablar o comienzan a hablar de cosas que no tienen sentido. Por lo menos yo no soy partidario de utilizar este púlpito para hablar de los problemas que tienen otras personas, otros pastores. No. Este púlpito nos tiene que ayudar a interceder delante de Dios por esos hombres que un día fueron luz y por A, B, C o X circunstancia hoy son tinieblas. Pero es como todo. Usted ese bombillo que dejó de alumbrar, no porque se dañó el bombillo, sino porque le dejó de llegar el poder, o sea, la energía necesaria para alumbrar, usted y yo debemos interceder, levantarnos a orar por todas esas personas para que la gloria de Dios vuelva a convencer esa vida que el poder de Dios es el que hace que él sea una persona completamente diferente en el mundo. Eso es algo que nuestro corazón necesita. No podemos seguir orando porque Dios cambie su esposo, por ejemplo, o su esposa. No, necesitamos orar para que Dios dé tanto poder a esa lámpara que está apagada para que un día comience a iluminar, para que un día comience a vencer las tinieblas por el poder de Cristo en su vida. Por eso Juan fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en ella. Este testimonio fue crucial para preparar a la gente para recibir a Jesús y para que entendieran su importancia como Mesías.
Acuérdese usted cuando van las personas a visitar a Juan Bautista y le preguntan, bueno, ¿y usted quién es? Y Juan Bautista dice, le preguntan, ¿usted es el Cristo? No, yo no soy el Cristo. ¿Usted es el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Usted es Elías? No, yo no soy Elías. Entonces, ¿usted quién es? Una voz que clama, ¿en dónde? En el desierto. Nosotros no estamos para clamar solamente dentro de la iglesia. Aquí nos reunimos el domingo a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Y aquí todos gozamos el día domingo. Todos cantamos, alabamos a Dios, escuchamos su palabra. Pero usted cuando sale de este lugar, usted sale a un mundo de tinieblas donde usted tiene que hacer resplandecer esa luz que encendió Cristo en su corazón. Por eso Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo ser humano es Jesús. Él es la fuente de la luz espiritual, la que ilumina el camino hacia Dios y proporciona la vida eterna. No hay otra forma de hacer encender nuestras lámparas, nuestros corazones. Son lámparas que no prenden con la maldad. Son lámparas que no encienden con el pecado. Son lámparas que solamente encienden con la verdad. Que solamente encienden con la presencia de Cristo en nuestra vida. Usted ya tiene una marca definida en su vida. Y usted puede salir y todo. Pero usted siempre será un marcado por Dios. Que el día que usted le vuelva a dar oportunidad a ese poder, vuelve a iluminar, vuelve a vencer las tinieblas y la maldad. Por eso la predicación como un llamado a la fe, ese pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la luz de Jesús. Nos anima a creer en Él y seguir el ejemplo y permitir una luz que ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. En un resumen, para empezar a irnos entendiendo un poquito mejor, Juan capítulo 1, del versículo 6 al 9, es una predicación que destaca la importancia de Juan Bautista como testigo de la luz, que es Jesús, y nos recuerda que Jesús es verdaderamente luz en el mundo y nos invita a creer en Él y seguir el camino del Señor Jesús. Esa respuesta que Jesús le da a la humanidad cuando le preguntan, y Él solamente responde diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por Él. No hay otra respuesta para que usted pueda llegar a Dios. No hay otro camino para que usted pueda llegar a Dios. Hay hombres que han hecho grandes esfuerzos por querer demostrar que Cristo no es Dios. Y nadie ha podido apagar o quitar ese camino que lleva a la vida eterna. El preámbulo del Evangelio de Juan es una de las declaraciones más sublimes y teológicamente ricas de toda la Biblia. En los primeros 5 versículos, el apóstol nos lleva al principio eterno, antes del tiempo, para mostrarnos que el Verbo ya existía y que era con Dios y era Dios. Hay muchas dudas en la vida de muchas personas. Y uno de los puntos más importantes en nuestra vida es la teología de la Trinidad, que también un día la estaremos estudiando aquí, porque es algo que para la gente es muy difícil entenderlo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Después de esa revelación gloriosa, Juan introduce intencionalmente a un personaje humano, Juan Bautista. En medio de la majestad del Verbo aparece un hombre enviado de Dios, porque Jesús es la luz verdadera
y Dios en su soberanía decidió que esa luz se anunciara, se pronunciara, se hablara de ella para preparar ese camino por medio de un testigo humano. Dios usa siempre los testigos humanos. Por eso usted, cuando lee la palabra de Dios en el Evangelio y dice, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en los confines de la tierra. Dios está hablando y está dando la instrucción a quién. La pregunta no es qué es lo que dice el Señor, sino a quién le está diciendo el Señor. Y hay personas que todavía están concentradas pensando que ese mensaje es solo para los 11 apóstoles, porque ya Judas no estaba ahí, ni tampoco habían nombrado todavía al que iba a reemplazarlo. No, ese mensaje es para usted y para mí. Ese mensaje de ir a ser testigos es un mensaje que tenemos que cumplirlo nosotros. Nosotros somos los que vamos a salir a testificar acerca de Jesús. Y no vamos a testificar acerca de Cristo. Yo admiro las personas que salen con un megáfono a decir muchas cosas de Jesús. Pero para mí es mucho más sorprendente cuando usted sale a mostrar al Cristo que lleva en su corazón. Cuando usted sale a dejar ver el Cristo que está en el interior de su vida. Cuando usted sale a ser amable, a ser humilde, a ser íntegro, a ser respetuoso. Todo lo que Cristo salió a hacer en 3 años. Solamente a mostrar un comportamiento lleno de su gloria y de su gracia. Y entonces usted va a vivir de una manera sorprendente. Juan el Bautista no aparece por casualidad. Fue anunciado por los profetas, lleno del Espíritu Santo desde el vientre y consagrado para preparar el camino del Señor Jesucristo. Su misión no era brillar con luz propia, sino reflejar la luz del Mesías. Uno de los problemas centrales de la humanidad es ese, que usted quiere iluminar por sí mismo. Y por eso tenemos que hablar de que la salvación no es por obras. Tenemos que hablar que la salvación es por lo que usted hace. Hay mucha gente que es muy buena persona. Y usted dice, fulano es una excelente persona. Es buena persona. Pero eso no le basta para ser salvo. Hay muchas personas que dicen que son buenas, mas sin embargo Jesús dijo públicamente, cuando se acercó el joven rico o el gobernador rico a hablar con él y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno, sino solamente Dios? Pero sin embargo hay muchas personas que insisten en decir que son ¿qué? Buenas. Y entonces empiezan a buscar en su vida cómo justificar las cosas que hacen. Y entonces dicen, pero le puede decir uno, pero es que yo te he visto con ira. Y dice, no, sí, pero es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y yo no entiendo eso, yo no entiendo eso en la vida de una persona. No entiendo, porque cuando a mí me da ira, peco. Entonces, no puede haber ira sin pecar. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Entonces, por eso es que él fue a reflejar la luz del Mesías, no la luz de su vida. Por eso en este mensaje veremos 3 cosas importantes. Cómo Dios en su soberanía escoge y envía testigos. Segundo, ¿qué significa testificar con fidelidad y humildad? Y tercero, cómo la luz verdadera que es Cristo brilla a través de sus obras divinas. Además de confirmarnos que esa luz ha resplandecido en obras concretas, multiplicando el Señor panes. ¿Qué más hizo el Señor? Resucitó muertos,
¿Qué más hizo el Señor? Caminó sobre el mar. ¿Qué más hizo el Señor? Sanó ciegos. ¿Qué más hizo el Señor? Cada uno de esos actos no es solo un milagro, sino una proclamación de Dios mismo, y que ha visto la tierra. Eso es lo que la humanidad vio en esa época. En esa época nosotros nos ponemos a pensar, la gran mayoría de la gente no sabía leer. La gran mayoría de la gente no estaba preparada. Por eso Jesús no escribió muchas cosas, habló muchas cosas, mostró muchas cosas. Jesús hizo muchas cosas. Por eso, lo primero que vamos a estudiar en estos vamos a estudiar estos versículos uno por uno. Y entonces, el primero es, el envío soberano de Juan Bautista. Es un envío que hace Dios, que es en su soberanía, solamente en su grandeza. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan no aparece como un líder autoproclamado, ni como un profeta más, sino como un enviado de Dios. Y esto refleja una verdadera doctrina profunda. Dios en su soberanía elige y llama a sus instrumentos. ¿Por qué está usted aquí? Deberíamos preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios en su soberanía nos llamó. No porque nos lo mereciéramos, no porque había una lista y nos tocó el turno, no porque de pronto Dios, no. Dios en su soberanía nos escogió. Dios en su soberanía hizo lo mismo que hizo con Juan Bautista. Nos eligió, nos escogió para ser sus instrumentos, para seguir mostrando la luz de Cristo en la humanidad, mostrándole a la humanidad esa luz poderosa que Cristo lleva a través de nuestras vidas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Juan fue predestinado para esta tarea, Jeremías capítulo 1, versículo 5, y su misión había sido anunciada siglos antes. Dice Isaías capítulo 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Está hablando el profeta Isaías muchos años antes del nacimiento de Juan el Bautista. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí yo envío a mi mensajero. El Señor fue el que envió a Juan el Bautista. Él fue el último y más grande de los profetas, puente entre el antiguo y nuevo pacto, y su misión fue abrir camino al Rey Eterno. Vamos a mirar algunos ejemplos de la obra de Cristo, para mirar en ese primer punto, en ese primer versículo 6 que estamos estudiando hoy. Y vamos a mirar algunos ejemplos de la obra de Cristo. Juan preparó el camino para el Mesías, pero ¿quién era este que venía detrás de él? ¿A quién era que él le estaba abriendo el camino? ¿Y a quién es el que usted le abre el camino en la sociedad, en la humanidad donde estamos? Uno, a medida que va saliendo aquí a la calle y va caminando, ya la gente lo va conociendo a uno y lo va saludando a uno. Y hay respeto, hay amor, hay cariño. Y uno no puede contestar con arrogancia y con imponencia, sino uno tiene que contestar con cariño, con humildad, con mansedumbre. Porque mire lo que el Señor Jesucristo hizo. Él fue el que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. A ese personaje es que Juan Bautista vino a abrirle el camino. Y a ese personaje que multiplica panes y peces y alimenta multitudes, es el que usted y yo estamos llamados para abrirle el camino. Pero ese camino no se abre con arrogancia.
Acordémonos el diálogo que pasa para el cumplimiento de ese pasaje. Están los discípulos y Jesús dice, esta gente me ha seguido durante mucho tiempo, vamos a darles de comer. Deles de comer, le dice a los apóstoles. Y entonces contesta el primero y dice, Señor, ni con 200 denarios podríamos darle un pan a cada uno, un bocado a cada uno. El Señor no les dijo, yo les voy a dar de comer, dales ustedes de comer. La humanidad hoy necesita que usted la alimente espiritualmente. La humanidad de hoy necesita que usted le presente el que multiplica panes y peces a través del servicio y dedicación suya al cumplimiento del Evangelio. Y dice la palabra de Dios, mostrando que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la forma de predicar hoy el Evangelio, mostrando que el pan de vida es Jesús y que descendió del cielo y está con nosotros y sigue multiplicando panes, sigue alimentando a la humanidad, sigue viviendo para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. También así como vivió, como dijo él que era el pan vivo que descendió del cielo, como el maná en el desierto. Solo Dios puede alimentar multitudes con nada. Nosotros podemos recordar muchos milagros del Señor. No solamente el maná en el desierto durante 40 años, las codornices. Todo lo que Dios le dio al hombre de la nada. Todo lo que Dios ha otorgado de la nada a la humanidad. Y solo Dios puede decir, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Nadie más puede decir eso. En el segundo versículo dice la misión del testigo, en el versículo 7, y dice de la siguiente manera, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Este vino por testimonio. Todos sabemos de quién era hijo Juan, el Bautista. Todos sabemos que Juan Bautista era hijo de un hombre muy anciano ya y una mujer muy ancianos ya. Y Dios decidió que Zacarías y su esposa tuvieran un hijo y lo llamaran Juan. Y fue de una manera sobrenatural. Imagínese usted que Zacarías quedó mudo por la desconfianza que mostró acerca de lo que Dios le estaba regalando. Cuando usted y yo conocimos de Cristo, nos pasaron cosas similares. Yo me acuerdo que la primera vez que yo hablé con Dios en su palabra, yo quedé sorprendido, tan sorprendido que quedé como mudo. Yo no podía entender lo que Dios me estaba diciendo. Yo no podía comprender todo lo que Dios me estaba hablando porque era demasiado inmenso, demasiado grande para mi vida y no lo podía entender. Y yo me acuerdo que ese día le dije a Jesús, Señor, eso es demasiado maravilloso. Yo no lo puedo creer, confírmamelo en otra palabra. Y me dio otra palabra más fuerte que esa y quedé más mudo que antes. Y esa es la vida espiritual que usted vive. Quizás usted todavía está mudo. ¿Estamos de acuerdo? Porque démonos cuenta, ¿cuánto tiempo duró Zacarías mudo? Todo el embarazo. Y solamente se le acabó su mudez cuando entendió que era un regalo soberano de Dios. Y cuando tenía que expresar cómo se iba a llamar el niño. Y quizás usted todavía está mudo. Quizás usted conoció a Cristo y no ha sido tan importante para su vida, no ha sido tan contundente para su corazón, que usted está mudo espiritualmente. Usted no puede hablarle a nadie de lo que no ha vivido, ni de lo que usted ha entendido para podérselo hacer entender a otros. Solamente se le va a acabar su mudez espiritual cuando usted crea que usted está bien y vive porque Cristo es su Salvador. Antes no va a pasar nada diferente en su vida.
Yo conozco personas que llevan muchísimos años y todavía son mudos espiritualmente, todavía tienen que pararse en el atril a contar, a echar chistes y a contar historias para que la gente se ría. No para que la gente crezca espiritualmente, no para que la gente viva la relación divina y pura que tiene que tener con Dios y su palabra. Por eso, la razón por la cual Juan fue enviado fue dar testimonio de la luz para que los hombres creyeran. Esta es una misión evangelística, profética y pastoral. Juan no era la luz, pero su testimonio debía conducir a otros hacia la luz, y el propósito era la fe para que todos creyesen. Semejante a todas estas cosas que nosotros vivimos o que nosotros leemos que vivieron otros, eso es semejante a lo que tenemos que vivir nosotros en nuestra vida. Hay cosas que no las entendemos, pero tenemos que predicarlas hasta que Dios nos sea luz para nuestra vida. Quizás el día que usted predica esa enseñanza, ese día usted se va a dar cuenta de qué. Ese día usted se va a dar cuenta de que la luz de Cristo ilumina en las tinieblas, que la luz de Cristo hace ver lo majestuoso que es el Señor. Por eso, hoy nosotros necesitamos, su mensaje fue claro: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Eso conecta directamente con el Éxodo capítulo 12, el Cordero de Pascua, e Isaías 53, el siervo sufriente. Esos pasajes son los que nos conectan con la realidad. Y estamos hablando de que eso fue anunciado miles y miles de años anteriormente. No estamos hablando de que eso fue anunciado la semana pasada y usted queda sorprendido. No, si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta que eso lo dijo el Señor hace muchos años. Ahora miremos el ejemplo de la obra de Cristo en este capítulo, en ese versículo 7. Ejemplo de la obra de Cristo. Cristo no solo enseñaba, Él demostraba quién era con autoridad divina. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, Jesús encuentra una viuda que había perdido a su hijo sin que nadie le pida nada. Se acerca con compasión, toca el fénetro y dice: joven, a ti te digo, levántate. La viuda de Naín, su hijo se muere, van al sepulcro, lo van a llevar a enterrarlo, y Jesús es movido a misericordia con esa viuda, y entonces detiene el fénetro y le dice: joven, a ti te digo, levántate. El muchacho revive y la gente exclamó: Dios ha visitado a su pueblo. Así testificó Juan, así debemos testificar nosotros, apuntando al poder divino de Cristo que da vida a los muertos. Yo no sé, yo creo que es una estadística que nadie lleva. Yo poco hablo de estadísticas por eso. Pero yo no sé usted cuántas personas ha resucitado. Yo me preguntaría, bueno, ¿y usted cuántas personas ha resucitado? Y lo más seguro es que uno se va a encontrar, porque ya yo he preguntado, le dicen a uno: no, yo a nadie. No, yo sí he resucitado a muchos. ¿Cómo va a ser? Sí, claro, porque todos nosotros estamos muertos en el pecado, caídos en el pecado, muertos en nuestra forma de vivir. Y cuando usted lleva la luz, cuando usted lleva a Cristo, esa persona ¿qué? Vive. Entonces yo le pregunto: ¿usted cuántos ha revivido? Al menos su casa ya está toda viva. Al menos su casa ya camina en los principios de Dios. O los conocen, así no los quieran poner por obra. Pero la labor que tenemos que tener presente es que lo hemos hecho. Y vamos
Vamos a mirar la humildad del testigo en el versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan conocía su papel, no era la luz, ni el Mesías, ni el centro de atención. Su propósito era preparar el camino, no ocupar el trono. Esto nos enseña la doctrina de la humildad. La doctrina de la humildad ministerial nos enseña mucho. Fue la doctrina que vino a establecer Cristo sobre la tierra. Todo siervo de Dios debe recordar, no somos la fuente, sino somos los reflectores. No somos el poder, somos los que dejamos que el poder encienda nuestra vida para iluminar a otros, para mostrarle el camino a otros. Por eso es tan importante. Juan lo expresó claramente, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, versículo 30. No era el esposo, sino el amigo del esposo. Juan capítulo 3, versículo 29. Miremos ejemplo de la obra de Cristo en el capítulo 8. En Mateo 14, 22, 33, Jesús camina sobre las aguas, sobre el mar, mostrando dominio sobre la naturaleza. Los discípulos pensaban que era un fantasma, pero Jesús dice, yo soy, no temáis. Pedro intenta acercarse, pero se hunde, y Jesús lo toma y lo salva. ¿Quién camina sobre el mar? Solo Dios. Como dice Job en el capítulo 9, versículo 8, Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Es importante que nosotros podamos entender la profundidad de todas estas enseñanzas de Cristo en nuestra vida. La profundidad de todo lo que hace Jesús alrededor de nuestro corazón. Y dice, Juan sabía que ante tal luz, su única postura era la humildad. También nosotros debemos menguar para que Cristo brille en nuestra vida. Para que Cristo brille en nuestro corazón. Miremos lo que dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, Cristo, llegó a este mundo. Juan anuncia, y Cristo no es una luz entre muchas, sino la luz verdadera. Jesús no es la luz entre muchas luces. Jesús es la única luz verdadera, la única luz que lleva a la salvación, la única luz que lleva a la vida eterna. Por eso, Cristo no es cualquier luz. Por eso las tinieblas, en Juan capítulo 1, versículo 5, que seguía como columna en el desierto que resplandece en nuestros corazones por el Evangelio. Cumple la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 2. ¿Qué dice Isaías, capítulo 9, versículo 2? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Alude al inicio mismo de la creación, sea la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3, y la luz fue hecha. Miremos algunos ejemplos. Vamos a mirar algunos ejemplos de la obra de Cristo con relación al versículo 9. Y dice de la siguiente manera, Jesús sana a un ciego de nacimiento, no solo le da vista física, sino que le abre sus ojos espirituales. Todos sabemos ese pasaje. Ese pasaje de Juan capítulo 9 es impresionante, porque estando allí los discípulos de Jesús,
Están allí sus discípulos y ven el ciego de nacimiento. Y los discípulos toman una actitud de humildad. ¿Toman una actitud de reflexión sana? No, ellos lo primero que hacen es decirle a Jesús: Señor, ¿y por qué nació este ciego? ¿Por el pecado de él, el pecado de su mamá o el pecado de su papá? Porque usted y todos nosotros somos llamados a vivir señalando a la humanidad, a seguir buscando el pecado en el corazón de otros, en vez de sacar la viga que hay en nuestro ojo antes de sacar la paja que hay en el ojo ajeno. Pero usted sigue igual. Y entonces Jesús le contesta a sus discípulos: no, eso no es lo que va a pasar. Él es ciego y nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. El hombre termina adorando a Jesús. Los fariseos, aunque veían físicamente, permanecían ciegos espiritualmente. Cristo es la luz que sana, revela y salva a quienes reciben, pero también juzgan a quienes la rechazan. Él juzga a quien la rechaza. Miremos, yo quiero dejarles alguna enseñanza esta tarde. Me voy a tomar esta mañana voy a tomarme unos 5 minutos más para dejarles una reflexión para que podamos entender eso, porque es que este evangelio de Juan es supremamente importante. Yo quiero que usted se pregunte esta mañana: ¿eres un reflejo fiel de la luz? ¿Eres un reflejo fiel de Cristo? Dios envió a Juan como testigo, no como protagonista. Su misión era clara: testificar, señalar, preparar. Cristo vino como la luz verdadera y lo confirmó con sus obras. ¿Cuáles fueron las obras con que él confirmó que él era la luz verdadera? Alimentó las multitudes. Jehová proveyó maná. Resucitó muertos, el autor de la vida. Caminó sobre el mar como el Señor de la creación. Sanó al ciego como la luz que alumbra a todo hombre. Hoy esa misma luz sigue brillando en medio de un mundo en tinieblas. Y sigo haciendo preguntas. ¿Y tú serás un testigo como Juan? Hoy como iglesia tenemos que pensar si somos testigos como Juan. Si estamos anunciando que existe una luz que salva, una luz que sana, una luz que libera, una luz que tiene poder, una luz que da sabiduría, una luz que da entendimiento. ¿Reconoces que no eres luz, pero fuiste enviado a reflejarla? Sí, la luz es Cristo y usted la debe reflejar, yo la debo reflejar. Y otra pregunta que nos podríamos estar haciendo es: ¿estás viviendo con humildad, fidelidad y pasión por señalar a Cristo? ¿Te quema Cristo en el corazón? Cuando ves una persona necesitada, Cristo te dice, te empuja en tu vida espiritual a que compartas de Él y de su grandeza. Es importante. ¿Estás dejando que la luz de Jesús transforme cada rincón de tu vida? ¿Estás permitiendo no que Dios afecte solamente sus palabras, sino que Dios afecte todas sus acciones? ¿Estás permitiendo que Dios viva verdaderamente a través de ustedes? Iglesia, que brille en nosotros la luz verdadera y que seamos fieles testigos como Juan el Bautista. Quiero motivarlos a algo para finalizar. Todo este tiempo vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan no es simplemente una biografía de Jesús, sino un testimonio teológico y espiritual con un propósito claro. Yo le pido que usted no falle los domingos. Es más,
haga otra cosa muy importante. Acérquese todos los viernes a las 7 de la noche para enriquecer su vida espiritual. Para que usted pueda tener cosas importantes para dar. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Creamos eso. Eso es lo que vamos a estar viendo durante mucho tiempo, durante muchas semanas, para conocer verdaderamente a través de Juan cada vez más a Jesús. Juan nos guía no solo a conocer los hechos de Cristo, sino para creer profundamente en su identidad divina y recibir vida eterna. Cada capítulo que vamos a estudiar está cargado de señales, diálogos y revelaciones que apuntan a esta gran verdad. Jesús es el Hijo de Dios, la luz verdadera, el Verbo eterno, el Salvador del mundo. Al estudiar juntos el Evangelio, para cerrar, al estudiar juntos el Evangelio como iglesia, nos sumergiremos en la persona de Cristo. Entraremos profundo a conocer a Jesús, en su divinidad y humanidad, en su gloria y humildad, en su poder y en su amor, que es este estudio semanal. Este estudio semanal no sea solo un algo informativo para su vida, sino transformador, que al mirar el Verbo hecho carne, nuestros corazones enciendan con fe la esperanza de la adoración. Además, caminar en las páginas de acción de Jesús en el Evangelio de Juan nos llevará a conocer más evidencias, así como el Señor nos habló con amor para que llegáramos a Él, así como Él lo hizo con la samaritana. El Señor Jesús lloró con Marta y María. El Señor Jesucristo confrontó a Nicodemo, lavó los pies de los discípulos y murió por amor a nosotros. Todo un propósito, que creamos en Él y tengamos vida en su nombre. Mis estimados, quiero invitarlos a que nos pongamos en pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este tiempo de amor y de misericordia en nuestro corazón. Iglesia, abramos el corazón al Evangelio de Juan y dejemos que la luz de Cristo nos transforme y nos movilice a vivir, testificar su gloria. Vivir y testificar su gloria, su grandeza, su poder. Padre, esta mañana queremos darte gracias, Dios. En esta mañana queremos experimentar el amor y la misericordia tuya, Padre. Queremos vivir, oh Dios, en medio de tu misericordia y tu amor, Padre. Padre, esta mañana queremos levantar nuestros corazones para decirte desde lo más profundo de nuestra vida que te necesitamos, Jesús. Que han sido muchos los heraldos, que han sido muchas las personas que tú has enviado a mostrarnos el verdadero camino para la felicidad y la vida eterna, Señor. Tú has enviado muchas personas a cada uno de los que estamos en este lugar. Y nos traes semanalmente y nos hablas acerca de tu grandeza, de tu poder y de tu amor, Señor. Padre, sí sabemos y entendemos que hay cosas que son apremiantes en la vida de cada persona, pero nada más apremiante que aprender a amarte a ti para poder vivir mejor
con menos estrés, con menos ansiedad, con menos angustia, con menos cansancio, fatiga, poder vivir para glorificar tu maravilloso nombre, Señor. Y eso es lo que vamos a aprender a lo largo de todo el Evangelio de Juan, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que derrames tu misericordia y tu amor sobre cada una de nuestras vidas. Yo le invito a que usted levante su corazón y hable con Dios. Yo le invito a que usted le diga a Dios, así como las personas le preguntaban a Juan el Bautista, ¿quién era él? Quizás muchos se acercan a usted para preguntarle, ¿y usted quién es? ¿Y usted por qué es tan diferente a otros? ¿Y usted por qué vive de una manera diferente a otros? Y que a usted no le dé pena, no le dé temor decir que usted es parte de la luz verdadera, que Cristo alumbra a través de su corazón, que Cristo alumbra a través de su vida. Mi estimado amigo, mi hermano en Cristo, si usted tiene un familiar que está enfermo, que tiene dolores, yo le invito a levantar su corazón y a orar por él. Yo le invito a que levante su corazón y a que pronunciando con sus labios lo que la Escritura dice, le puedas decir a Dios, Señor, Jesucristo es nuestro sanador, Él es sanidad, medicina y curación. Yo te pido en este momento que tú desciendas sobre este familiar, sobre esta persona, este amigo, y le sanes con el poder de tu palabra, Señor. Le liberes con el poder de tu gloria. Señor, Él es la luz de la vida. Él es la luz del amor. Y Él es la luz de la misericordia, Señor amado. Hoy vamos a decirle a Dios con todo nuestro corazón. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es la luz verdadera. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús, la luz verdadera. Levanta tu corazón y dile, Señor, alumbra a través de mi vida, Jesús. Enciende la luz de mi corazón, la luz verdadera, para que empezando por mi casa todos te conozcan como la respuesta para estas vidas que están en oscuridad, que están en tinieblas, Señor. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo ser. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo ser. Jesús, Levanta tu corazón y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por encender tu corazón, por regalarte amor y misericordia. Yo le invito a que levante su corazón y le diga a Dios que mueva su vida a misericordia ante la necesidad que hay en la humanidad. Que muevas mi corazón a misericordia para ayudar al necesitado. Que muevas mi corazón a misericordia para orar por los enfermos.
para buscar la sanidad que viene de parte de ti para cada persona, Señor amado. Te damos gracias, Jesús, por tu amor. Te damos gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Ahora, Dios, te pedimos conforme a lo que está escrito en tu palabra. Señor, te rogamos que tú envíes más obreros a tu mies. Padre, te rogamos que tú traigas más ancianos a las iglesias locales de esta congregación en esta nación, Señor amado. Que tú traigas, oh Dios, hombres fieles que al conocer tu palabra permanezcan en ella y en la iglesia, Señor. Hombres que adquieran compromiso para poder servirte a ti ante toda la humanidad, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu amor. Y muchas gracias, Dios, por toda tu misericordia. Quiero invitarles a que hagamos una oración muy especial. El apóstol Pablo dice que nosotros somos un cuerpo y que cuando uno de los miembros se duele, a todos nos debe doler. Hoy tenemos grandes dificultades en nuestra iglesia nacional. Vamos a tener 3 días de clamor que serán comunicados para clamarle a Dios por una respuesta para la iglesia en San Isidro y para la iglesia en Alma Rosa. Clamamos a ti, oh Dios, hoy por esa necesidad que hay allí en esas 2 iglesias, Señor. Un día le comunicaremos a toda la iglesia en el primer día del clamor, Señor, para que sepamos. La iglesia hoy necesita de nuestra oración. La iglesia necesita de que intercedamos por esas 2 iglesias, que intercedamos por la iglesia en San Isidro, por la iglesia en Alma Rosa, porque Dios mande pastores a estas iglesias, porque Dios lleve pastores a esa iglesia. Padre de los cielos, te damos gracias por tu infinito amor. Te pedimos, Dios, que vuelvas tus ojos de misericordia por todas esas almas que tú has llevado a este lugar, por todos los que allí se congregan, Señor, que no sean como ovejas sin pastor, sino que tú en tu misericordia y en tu amor envíes obreros a tu mies, Padre de los cielos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Y Padre, es un compromiso que queremos adquirir como iglesia. 3 días de gran clamor ante ti, oh Dios. 3 días clamándote a ti por respuesta para esas 2 iglesias locales. Y clamándote a ti también por nuestra reunión de damas el 31 de mayo, Señor. Porque tú traigas mujeres que se dejen tocar por Dios para tener hambre y sed de tu palabra, para que puedan tener una vida abundante, una vida llena del propósito glorioso de tu amor, Señor de los cielos. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Dios, por este tiempo en tu palabra. Gracias por tu enseñanza en el día de hoy, Señor. Y ahora, Señor, queremos como iglesia, oh Dios, cantarle su cumpleaños a Fausto Félix.